Antes de todo, si estás escuchando esto, te invito a suscribirte al canal. No sabes cuánto ayuda para que más personas conozcan relatos como este. Ahora sí, esto no es fácil de contar, pero es necesario. Ocurrió hace algunos años, aunque la sensación de ese día sigue tan viva como si hubiera pasado ayer. Fue un martes por la mañana. Mateo, porque así se llamaba el protagonista de esta historia, despertó con esa ansiedad rara que uno siente cuando algo importante está por suceder, aunque no sepa exactamente qué. Él no sabía que ese día iba a cambiarlo todo. Lo que comenzó como una búsqueda personal terminó exponiendo una verdad que había sido enterrada durante casi 2 décadas. Mateo había pasado meses investigando. Desde que cumplió los 18, algo dentro de él pedía respuestas. Nunca tuvo recuerdos de sus padres biológicos, solo nombres en documentos fríos y distantes. Junto a sus hermanos, Juan y Sofía, habían sido adoptados y devueltos tantas veces que ya habían perdido la cuenta. Familias que decían quererlos, pero que los trataban como extraños. Siempre hubo una pregunta que les quemaba por dentro. ¿Por qué? ¿Por qué los abandonaron? Aquel día, Mateo tenía una dirección, una pista. Y aunque el miedo lo carcomía por dentro, algo le decía que ya era hora de enfrentar el pasado. La dirección lo llevó a una casa enorme en las afueras de la ciudad. Mateo se quedó un momento dentro del auto, con las manos sudorosas aferradas al volante. La fachada era elegante, rodeada de jardines perfectamente cuidados y un portón negro que se abría solo con código. Era el tipo de lugar que uno solo ve en revistas. Y ahí estaba él, con jeans gastados y una camiseta sencilla, sintiéndose completamente fuera de lugar. Pero no se echó atrás. Bajó del auto, respiró hondo y tocó el timbre. Nadie respondió al principio. Estuvo a punto de irse cuando una voz seca y autoritaria sonó por el intercomunicador. ¿Quién es? Soy Mateo White, dijo, con la voz temblorosa. Hubo un silencio tenso. Luego, un zumbido le indicó que el portón se había desbloqueado. Entró, cruzando el camino de piedras, hasta la entrada principal. Cuando la puerta se abrió, una mujer rubia, elegante, con el rostro perfectamente maquillado, lo observó como si fuera una aparición. Elena White no pronunció palabra, solo lo miraba con una mezcla de confusión y miedo. Mateo no supo qué decir al principio. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar sus propios pensamientos. «Quiero hablar con ustedes», soltó al fin. «Con usted y con Thomas. Necesito respuestas». Elena dudó, pero se hizo a un lado para dejarlo pasar. La casa por dentro era aún más imponente, techos altos, cuadros enormes, muebles que parecían de museo. Mateo no podía evitar sentirse como un intruso. Caminó detrás de ella por un pasillo adornado con fotos familiares enmarcadas. Todos blancos, sonrientes, impecables. Ninguna señal de él, de Juan o de Sofía. Ningún indicio de que alguna vez hubieran existido. Llegaron a una sala con ventanales gigantes y sillones de cuero. Thomas White estaba allí, leyendo el periódico. Al levantar la vista y ver a Mateo, su expresión se endureció de inmediato. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Thomas con una frialdad que congelaba el aire. Mateo no se dejó intimidar. Ya había esperado toda su vida por ese momento. «Solo quiero saber por qué nos abandonaron. ¿Qué hicimos para merecer eso?». Elena se sentó en el borde del sofá, en silencio. Thomas apretó los labios, como si esas preguntas fueran un insulto personal. «No teníamos otra opción», dijo al fin sin mirarlo directamente. «Eran distintos». Mateo sintió una mezcla de rabia y asco en el estómago. «¿Distintos? ¿Te refieres a que teníamos la piel más oscura que ustedes? ¿Eso fue suficiente para dejarnos tirados en un orfanato?». El silencio que siguió fue más violento que cualquier grito. Elena bajó la mirada y Thomas se levantó, caminando hacia la ventana. «Teníamos una reputación que proteger», murmuró. «Una carrera, una imagen. Nadie nos habría entendido». Mateo no podía creer lo que oía. No había culpa en sus palabras.
solo justificativas egoístas de dos personas que habían decidido que su prestigio valía más que 3 vidas. ¿Y ustedes sí se entendieron? ¿Pudieron vivir tranquilos después de eso?, preguntó con la voz quebrada por la rabia contenida. Elena finalmente habló. Pensamos que era lo mejor, que alguien más los criaría, que no iban a encajar aquí. ¿Encajar dónde? En su mundo perfecto de apariencias y mentiras, escupió Mateo. Ya no podía contenerse. Todos los años de abandono, las miradas cargadas de prejuicio, las familias que los devolvían como si fueran un error, todo lo que había sufrido con sus hermanos explotaba en ese instante. Nosotros sí encajamos, ¿sabe? Pero entre nosotros, Juan, Sofía y yo, nos tenemos, y eso es más de lo que ustedes jamás nos dieron. Elena rompió en lágrimas silenciosas, mientras Tomás seguía de espaldas. Mateo sacó su teléfono y lo dejó sobre la mesa. Ahí hay un video. Lo vamos a publicar esta tarde. La verdad va a salir, les guste o no. Tomás se giró lentamente. Su rostro estaba desencajado, como si recién estuviera comprendiendo la gravedad de lo que Mateo acababa de decir. ¿Qué video?, preguntó con un tono que mezclaba amenaza y súplica. Uno donde contamos todo, desde el abandono, el racismo, hasta sus motivos reales. Yo soy abogado, Sofía es periodista, Juan es arquitecto. No somos unos cualquiera, sabemos cómo contar una historia. Y esta, señor White, es la suya. Elena se tapó la boca con ambas manos. Por primera vez, parecía enfrentarse al reflejo verdadero de lo que habían hecho. Esto nos va a destruir, murmuró, sin dirigirse a nadie en particular. Nosotros también estuvimos destruidos durante años, respondió Mateo, sin levantar la voz. Pero sobrevivimos, nos levantamos y ahora vamos a asegurarnos de que ningún otro niño pase por lo que nosotros pasamos. No es por venganza, es justicia. Tomás dio un paso al frente. Podemos arreglar esto, podemos ofrecerles algo, un acuerdo, privado, sin escándalos. Mateo sonrió con tristeza. Usted sigue sin entender. No estamos aquí por dinero. No queremos nada de ustedes, solo la verdad y que la escuchen todos. En ese momento, su celular vibró. Era Sofía. El video ya estaba en línea. Y en menos de 5 minutos, las redes sociales empezaron a arder. Mateo dejó la casa sin mirar atrás. Caminó hasta su auto sintiendo una mezcla extraña de alivio y vértigo. Afuera, el cielo estaba nublado, como si también presintiera el caos que se avecinaba. Encendió el motor con las manos aún temblorosas. Mientras avanzaba por la avenida principal, su teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes, llamadas, menciones. El video se estaba viralizando a una velocidad que ni él ni sus hermanos esperaban. En la grabación, los 3 aparecían contando su historia con una honestidad brutal, mostrando documentos, fotos del orfanato, testimonios de trabajadores sociales. No era solo una denuncia, era una exposición cruda y directa de una herida que nunca cerró. Cuando Mateo llegó al pequeño departamento donde vivía con Juan y Sofía, encontró a su hermana frente al computador, con los ojos húmedos y las manos en la boca. ¿Viste esto?, preguntó señalando la pantalla. Un noticiero nacional ya estaba cubriendo el caso. Titulares como "Escándalo en la familia White, hijos ocultos revelan abandono racista" aparecían en cadena. Juan, de pie junto a la ventana, no decía nada. Solo observaba el teléfono con la mandíbula tensa. «Lo logramos», dijo finalmente en voz baja. «Sí, pero esto recién empieza», respondió Mateo, porque sabían que, aunque la verdad ya estaba fuera, las consecuencias podían ser impredecibles. Esa tarde, decidieron dar una entrevista en vivo. Una cadena de televisión nacional les ofreció el espacio y ellos aceptaron. Querían que todo quedara claro, sin edición, sin cortes. Sofía fue la primera en hablar. Contó cómo habían sido devueltos 3 veces por distintas familias, cómo en cada hogar se repetía el mismo patrón. Todo bien al principio,
hasta que notaban su color de piel, su historia. Juan habló de cómo había aprendido a construir con sus manos, porque a veces eso era lo único que podía controlar. Y Mateo cerró diciendo que nunca buscaron venganza, solo querían que otros niños como ellos tuvieran una oportunidad real. Esa noche no pudieron dormir, no por miedo, sino por la cantidad de mensajes que no paraban de llegar. Algunos eran de personas que querían agradecerles por haber tenido el valor de hablar. Otros contaban historias similares: abandonos, rechazos, discriminación. Cada palabra reafirmaba que no estaban solos y que su historia, por más dolorosa que fuera, tenía un propósito. Sofía, con lágrimas en los ojos, le mostró a sus hermanos un mensaje de una chica de 16 años que vivía en un hogar de acogida. Pensé que nadie nos veía. Hoy sentí que sí. Esa frase quedó dando vueltas en la cabeza de los tres durante horas. Al día siguiente, las cosas comenzaron a moverse rápido. La Fiscalía anunció una investigación sobre las adopciones ilegales realizadas por ciertas agencias en los 2000, entre ellas la que había tramitado su caso. Organizaciones de derechos humanos se contactaron con ellos. Algunas universidades ofrecieron espacios para que contaran su experiencia en conferencias. Pero más allá del revuelo, los tres sabían lo que querían hacer: fundar algo propio. Una organización que trabajara con jóvenes abandonados, no solo con asistencia, sino con formación real, legal, psicológica, emocional. Queremos ser lo que nunca tuvimos, dijo Mateo, y esa frase se convirtió en el primer principio de su nueva misión. Ese mismo día, mientras Juan diseñaba los primeros bocetos del espacio donde funcionaría la organización, Mateo recibió una llamada inesperada. Era el abogado de los White. Querían una reunión en privado, no para negar lo ocurrido, sino para evitar que todo empeorara. «Están dispuestos a pedir disculpas públicamente», dijo el hombre con una voz cansada. Mateo dudó. Lo consultó con sus hermanos. Después de discutirlo por horas, decidieron que aceptarían, pero con una condición: que no fuera una disculpa vacía. Querían que sus padres reconocieran todo frente a las cámaras, sin libreto ni abogado al lado, y que colaboraran económicamente con la organización que estaban creando. El encuentro se fijó para esa misma tarde, en un pequeño estudio donde se grabaría la declaración. Cuando Thomas y Elena llegaron, estaban visiblemente golpeados. Ya no había arrogancia en sus gestos, solo el desgaste de una caída pública. Frente a las cámaras, Thomas tomó la palabra. Fuimos cobardes. Abandonamos a nuestros hijos por miedo al qué dirán. Fue un acto de racismo, de egoísmo, de ignorancia. No hay excusas. Elena, con la voz quebrada, agregó: nos escondimos durante años detrás de una imagen falsa. Hoy enfrentamos la verdad, no porque sea fácil, sino porque ellos nos obligaron a ver lo que no queríamos. Fue breve, pero brutalmente honesto. Cuando el video fue publicado, la reacción fue inmediata. Muchos lo vieron como un acto de redención. Otros lo criticaron por llegar demasiado tarde. Pero para Mateo, Juan y Sofía, no se trataba de perdonar o condenar. Se trataba de cerrar un ciclo. Esa noche cenaron los tres juntos en el pequeño comedor del departamento. Sin cámaras, sin llamadas, sin redes sociales, solo ellos. Rieron, recordaron algunas cosas de la infancia y también lloraron. Había dolor, sí, pero también una sensación nueva, la de haber tomado el control de su propia historia. Por primera vez, no eran víctimas del pasado, sino autores de su futuro. Y fue ahí, entre platos vacíos y miradas cómplices, que surgió el nombre de la organización: Raíces Fuertes. Sofía lo dijo casi sin pensar, pero los tres supieron en el acto que era perfecto, porque eso eran ahora. Tres raíces que, a pesar de haber sido plantadas en tierra árida, habían crecido juntas, fuertes, resistentes. Juan sonrió y dijo: a lo mejor nunca tuvimos una familia tradicional, pero tuvimos lo que más importa. Y Mateo, con la voz tranquila, respondió:
Nos tuvimos. Esa frase cerró el día más intenso de sus vidas. Un día que comenzó con una búsqueda y terminó con una nueva razón para seguir adelante. Ese mismo día, mientras organizaban unos documentos, Mateo recibió una carta sin remitente. Estaba escrita a mano, con una caligrafía cuidadosa. Al abrirla, reconoció de inmediato el estilo. Era de Elena. No pedía perdón, no justificaba nada. Solo decía: gracias por obligarnos a vernos de verdad. Espero que un día puedan sanar. Mateo la leyó en silencio, sin mostrar mucho. Luego la dobló y la guardó en su billetera. No sabía si algún día respondería, pero entendía que no todas las heridas se cerraban con palabras. Algunas solo necesitaban tiempo y espacio para respirar. Durante las semanas siguientes, Raíces Fuertes comenzó a tomar forma. Usaron un pequeño local prestado por una amiga de Sofía como primer centro de operaciones. No era mucho, algunas mesas, 3 laptops y muchas ganas. Lo increíble fue que la gente empezó a sumarse sin que ellos lo pidieran. Voluntarios, donaciones anónimas, mensajes de jóvenes queriendo ayudar. Mateo se encargaba del área legal, orientando a chicos que no sabían cómo defender sus derechos. Juan diseñaba espacios seguros en barrios marginales. Sofía contaba sus historias, amplificaba sus voces. Cada día se sentía como una victoria, aunque fuera pequeña. Una tarde, mientras supervisaban la construcción de un centro comunitario, un niño se le acercó con curiosidad. ¿Usted es famoso?, le preguntó. Juan sonrió y le respondió: no, pero estoy haciendo algo importante. El niño lo miró fijamente y dijo: entonces sí es famoso. Para nosotros, esa frase se le quedó clavada en el pecho durante días, porque entendía más que nunca que la verdadera influencia no está en ser visto, sino en ser recordado. Una noche cualquiera, mientras los 3 cenaban en casa, Sofía trajo una caja vieja que había encontrado en un armario del orfanato, ahora cerrado. Dentro había algunas fotos de su infancia, informes médicos y una hoja doblada que parecía parte de un expediente. Al abrirla, encontraron una nota escrita por una trabajadora social de aquella época. Decía: estos 3 niños son inseparables. No importa cuántas veces los separen, siempre terminan buscándose. Hay algo especial en ellos, algo que ni el abandono pudo romper. Los 3 se miraron en silencio. Ninguno dijo nada, pero una sonrisa suave se dibujó en sus rostros, como si alguien desde el principio ya hubiera visto lo que ellos aún no sabían. Con el paso del tiempo, Raíces Fuertes se convirtió en más que una organización. Era un refugio, un punto de encuentro. Llegaban chicos de todas partes del país, con historias que dolían como la suya. Algunos venían rotos, en silencio, otros con rabia, pero todos encontraban algo ahí: comprensión, respeto, escucha, porque sabían lo que era crecer sintiéndose invisible, lo que era pedir ayuda y no recibirla. Por eso estaban ahí, porque nadie más lo estuvo cuando ellos lo necesitaron. Una tarde, después de una jornada agotadora, los 3 hermanos se sentaron en la azotea del edificio donde funcionaba la sede principal. El sol bajaba despacio, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Había un silencio tranquilo, de esos que no incomodan. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos hasta acá?, preguntó Juan mirando el horizonte. Mateo sonrió, sin dejar de mirar el cielo. No, pero siempre supe que si era con ustedes, podía soportarlo todo. Sofía apoyó su cabeza en el hombro de Mateo. No hacía falta decir más. Estaban juntos, y eso, para ellos, lo era todo. Poco a poco, los White desaparecieron del foco público. Thomas renunció a sus cargos y Elena se retiró de toda actividad social. Algunos pensaron que se exiliaron en otro país, otros decían que vivían aislados, lejos de todo. Pero los hermanos nunca más supieron de ellos. No los buscaron, tampoco. Sentían que ya no había nada más que decir. La historia había tenido su cierre y aunque algunas heridas quedaban, no dolían como antes. Ahora eran cicatrices,
marcas que contaban una historia, pero que ya no dictaban el rumbo de sus vidas. Habían aprendido a vivir sin buscar aprobación, sin esperar respuestas. Una noche, Mateo fue invitado a una entrevista radial. El conductor, un hombre mayor, le preguntó qué sentía al haber expuesto públicamente a sus propios padres. Mateo se quedó en silencio unos segundos. Luego respondió con calma: lo que hicimos no fue por nosotros, fue por todos los que aún esperan una explicación. A veces, contar la verdad no sana lo que pasó, pero evita que vuelva a pasar. La frase se volvió viral. Muchos la imprimieron, la compartieron en redes, incluso fue pintada en murales. Pero para Mateo solo era eso, una verdad dicha desde el fondo del corazón. Sofía, por su parte, publicó un libro con historias recogidas en Raíces Fuertes. No usó nombres reales, pero cada página era un retrato vivo del abandono, la lucha, la dignidad. El libro se convirtió en un éxito inesperado, no por fama, sino porque tocaba fibras profundas. En una presentación, una mujer mayor se acercó y le dijo: «Leí tu libro con mi nieta. Gracias a eso, pude contarle algo que me callé por 50 años». Sofía se quebró. No por tristeza, sino por la certeza de que cada palabra escrita había encontrado su lugar. Como si, por fin, las piezas empezaran a encajar. Juan, en cambio, prefería mantenerse lejos de los reflectores. Su forma de transformar el mundo era concreta, tangible. Coordinaba obras en zonas olvidadas, diseñaba espacios para que los chicos tuvieran donde estudiar, jugar, soñar. Una tarde, mientras supervisaba la construcción de un centro comunitario, un niño se le acercó con curiosidad. «¿Usted es famoso?», le preguntó. Juan sonrió y le respondió: «No, pero estoy haciendo algo importante». El niño lo miró fijamente y dijo: «Entonces sí es famoso para nosotros». Esa frase se le quedó clavada en el pecho durante días, porque entendía, más que nunca, que la verdadera influencia no está en ser visto, sino en ser recordado. Una noche cualquiera, mientras los tres cenaban en casa, Sofía trajo una caja vieja que había encontrado en un armario del orfanato, ahora cerrado. Dentro había algunas fotos de su infancia, informes médicos y una hoja doblada que parecía parte de un expediente. Al abrirla, encontraron una nota escrita por una trabajadora social de aquella época. Decía: «Estos tres niños son inseparables. No importa cuántas veces los separen, siempre terminan buscándose. Hay algo especial en ellos, algo que ni el abandono pudo romper». Los tres se miraron en silencio. Ninguno dijo nada, pero una sonrisa suave se dibujó en su rostro, como si alguien desde el principio ya hubiera visto lo que ellos aún no sabían. Con el paso del tiempo, Mateo empezó a recibir invitaciones para dar clases en universidades, no por sus títulos, aunque los tenía, sino por su historia. Le costaba aceptarlo al principio. Siempre pensó que su valor estaba en lo que hacía, no en lo que vivió, pero entendió que contar su recorrido también era una forma de construir. En una de esas charlas, una estudiante le preguntó si alguna vez había pensado en buscar justicia legal contra sus padres. Mateo respiró hondo antes de responder: «Sí, muchas veces, pero al final me di cuenta de que lo que más los golpeó fue vernos de pie, libres, fuertes, unidos». Sofía, por su parte, publicó un libro con historias recogidas en Raíces Fuertes. No usó nombres reales, pero cada página era un retrato vivo del abandono, la lucha, la dignidad. El libro se convirtió en un éxito inesperado, no por fama, sino porque tocaba fibras profundas. En una presentación, una mujer mayor se acercó y le dijo: «Leí tu libro con mi nieta. Gracias a eso pude contarle algo que me callé por 50 años». Sofía se quebró. No por tristeza, sino por la certeza de que cada palabra escrita había encontrado su lugar, como si por fin las piezas empezaran a encajar. Juan, en cambio, prefería mantenerse lejos de los reflectores. Su forma de transformar el mundo era concreta, tangible.
Coordinaba obras en zonas olvidadas, diseñaba espacios para que los chicos tuvieran donde estudiar, jugar, soñar. Una mañana, mientras tomaban café en una panadería del barrio, Juan notó algo en la televisión colgada en la pared. Era una entrevista con Thomas White, viejo, con el rostro cansado, sentado en una residencia para adultos mayores. El periodista le preguntó si se arrepentía de algo en su vida. Thomas hizo una pausa larga antes de responder. Sí, de haber tenido miedo. El miedo me hizo tomar decisiones cobardes. Perdí a mis hijos por querer parecer correcto ante los demás. Mateo bajó la mirada. No dijo nada. Sofía cambió de canal con el control del local y simplemente dijo, demasiado tarde. Esa noche, Juan escribió en su cuaderno una frase que nunca compartió con nadie, pero que guardó durante años. A veces, el mayor castigo no es el rechazo, es la conciencia despierta. Sabía que no se trataba de venganza, nunca lo fue, pero también entendía que, aunque no lo buscaron, sus padres habían terminado enfrentando lo que siempre quisieron evitar, el espejo. Y ese reflejo, desnudo de poder, prestigio o discursos, mostraba la verdad más dolorosa de todas. No habían perdido hijos por accidente, los habían entregado, y ahora solo les quedaba ver desde lejos cómo esos hijos florecían sin ellos. Los meses pasaron y Raíces Fuertes se consolidó como una de las organizaciones más importantes para el bienestar de niños y jóvenes en situación de abandono. Aunque el eco de la historia de Mateo, Juan y Sofía seguía resonando en los medios, ellos ya no buscaban los reflectores. Se habían convertido en mentores, en referentes para muchos, pero lo que más valoraban era el impacto silencioso de su trabajo. No necesitaban reconocimiento. El verdadero premio para ellos era ver a otros niños crecer con oportunidades reales. Una tarde, cuando estaban a punto de cerrar la sede, una joven madre llegó con su hijo pequeño en brazos. Le temblaban las manos y sus ojos estaban llenos de desesperación. No sé qué hacer. Mi hijo tiene 8 años y ya me dijeron que no lo aceptarán en ningún hogar por su color de piel, dijo, con la voz rota. Sofía la abrazó sin dudarlo, mientras Mateo y Juan conversaban con ella sobre el apoyo legal y emocional que podían ofrecer. En ese instante, sabían que el trabajo nunca terminaría, porque había más niños que necesitarían lo mismo que ellos: amor, apoyo y la oportunidad de elegir su propio futuro. Esa noche, cuando volvían a casa, Sofía comentó: a veces siento que todo esto es más grande que nosotros, pero sé que lo estamos haciendo bien. Eso me da fuerzas para seguir. Los tres se miraron sonriendo, sabiendo que ese sentimiento era compartido. Ellos, que en algún momento fueron invisibles para el mundo, ahora eran los que hacían que otros se sintieran vistos. El tiempo siguió su curso, pero la sensación de que algo grande había sido construido nunca desapareció. Los tres hermanos nunca olvidaron lo que habían vivido, pero tampoco dejaron que eso los definiera. Habían hecho lo que querían hacer: transformar lo que antes era dolor en algo que pudiera ayudar a otros. A veces, en la tranquilidad de la noche, pensaban en todo lo que habían vivido y lo que aún les quedaba por hacer. Sabían que las heridas nunca cicatrizarían del todo, pero entendían que eso no los detenía, no lo haría. Y así, sin hacer ruido, continuaron. Mateo, Juan y Sofía. 3 nombres que alguna vez fueron condenados al olvido, pero que hoy, en cada niño que encontraban en su camino, seguían escribiendo una historia nueva. La historia de cómo el amor, la lucha y la verdad pudieron vencer el miedo, el rechazo y la mentira. Porque al final del día, la verdadera familia no está definida por la sangre, sino por la elección de quedarse, de apoyarse mutuamente sin importar lo que el mundo diga. Y con esa verdad, ellos siguieron adelante, sabiendo que su misión no tenía un final predecible, solo una continuidad que no dependía de nadie más. Aquel día que comenzó con una búsqueda, terminó con un legado.
El miedo que había guiado sus decisiones por tanto tiempo ya no tenía cabida en su vida. Habían aprendido a mirar al frente, a encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. Pero lo más importante de todo, lo que nunca olvidaron, era que no se trataba de lo que hicieron o de lo que dejaron de hacer, sino de lo que siguieron eligiendo hacer cada día, levantarse y seguir adelante. Y aunque la historia de sus padres jamás dejaría de ser una herida en su alma, ya no era lo que los definía. Ahora cada paso que daban, cada vida que tocaban, les recordaba que lo que verdaderamente importa no es de dónde vienes, sino a dónde vas y quién eliges ser en el camino. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz y cuando eso sucede, cambia todo, incluso el dolor. Al final no necesitaban justicia. La justicia llegó con el tiempo, con la construcción de raíces fuertes, con la transformación de miles de vidas, con el amor que habían sembrado. Porque cuando eligieron la verdad, no solo liberaron sus almas, sino que también abrieron un camino para muchos otros que, como ellos, un día fueron invisibles. Y así terminó la historia de Mateo, Juan y Sofía, aunque en realidad, para ellos, no terminó nunca. Porque cada vida que cambiaban, cada niño que ayudaban, seguía escribiendo su historia. Una historia de lucha, de redención, de amor incondicional. Una historia que no solo marcó sus vidas, sino también las vidas de miles de otros, y que seguiría teniendo impacto mientras ellos vivieran. La última vez que se vieron con sus padres fue en una pequeña reunión, años después de todo lo sucedido. No hubo abrazos ni reconciliaciones, solo miradas silenciosas. No necesitaron más que esa mirada, porque ellos ya sabían lo que tenían que saber. Ya no había nada que decir. Lo que pasó, pasó. Lo que importaba era lo que hacían ahora. Y así, con la paz en el corazón, los tres hermanos siguieron adelante. No sabían lo que les depararía el futuro, pero sí sabían que juntos eran imparables. En la vida, como en la familia, lo único que importa es la fuerza con la que eliges levantarte cada vez que caes. Y ellos lo sabían bien, siempre se levantarían, siempre.